El abrazo del niño Jesús. Una historia para aliviar la tristeza y dormir con esperanza. Era la víspera de Navidad, pero en la pequeña cabaña de Mateo, el silencio reinaba como si el tiempo se hubiera detenido. La cabaña, escondida en un rincón apartado del bosque, estaba cubierta por una gruesa capa de nieve que reflejaba la tenue luz de la luna. Desde la ventana, Mateo observaba cómo las luces parpadeantes del pueblo brillaban en la distancia, llenando de vida las calles nevadas. Sin embargo, esas luces no lograban alcanzar su corazón. Para él, la Navidad ya no era motivo de alegría, era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Desde que su madre falleció, la soledad había sido su única compañera. Ella era el corazón de cada Navidad que Mateo había vivido. Con ella, la cabaña se llenaba de risas, villancicos y el aroma del pan horneado. Ahora, esas memorias parecían sombras, tan intangibles como el aliento que escapaba de sus labios en las noches frías. Cada rincón de la cabaña le recordaba su ausencia, el árbol que no se había decorado, el fuego que ardía solo porque lo encendía por necesidad y no por calidez emocional. Mateo suspiró y apartó la mirada de la ventana. En su interior, una lucha silenciosa se desataba. Quería sentir algo más que tristeza, pero el peso de su corazón lo mantenía atado al suelo. ¿Qué sentido tiene la Navidad cuando está solo?, se preguntaba una y otra vez. Sin embargo, había algo diferente en esa noche. Una sensación desconocida, como si el aire mismo estuviera cargado de una expectativa misteriosa. Mateo intentó ignorarlo, achacándolo al cansancio, pero no podía sacudirse la extraña sensación de que algo estaba a punto de suceder. En medio de sus pensamientos, sus ojos volvieron a desviarse hacia el bosque que rodeaba su hogar. Allí, entre los árboles cubiertos de nieve, una luz débil pero persistente comenzó a parpadear, como si alguien sostuviera una linterna en la oscuridad. Mateo entrecerró los ojos, tratando de enfocar mejor, pero la luz parecía moverse, danzando entre las sombras como si lo estuviera llamando. Algo en su interior despertó, un impulso que no podía explicar. Por primera vez en mucho tiempo, la curiosidad venció a su tristeza. ¿Qué será esa luz? Sin pensarlo dos veces, se envolvió en su abrigo más cálido, tomó una linterna y salió al exterior. Cada paso que daba sobre la nieve crujiente lo acercaba más a lo desconocido, a una verdad que ni siquiera sabía que buscaba. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Mateo inició un camino que cambiaría su vida para siempre. El aire helado cortaba la piel de Mateo mientras se adentraba en el bosque, pero la extraña luz que había visto brillaba con una calidez que lo empujaba a seguir. Las ramas de los árboles desnudos se alzaban como sombras fantasmales bajo la tenue luz de la luna, y el crujido de la nieve bajo sus botas parecía ser el único sonido que acompañaba su soledad. Pero aquella luz, que parpadeaba entre los troncos oscuros, lo guiaba como un faro en la tormenta. Con cada paso que daba, Mateo sentía que algo dentro de él cambiaba. No sabía si era curiosidad, esperanza o algo más profundo, pero por primera vez en mucho tiempo, el vacío que llevaba en el pecho parecía llenarse con una pequeña chispa de emoción. Sin embargo, también había miedo. ¿Qué es esta luz? ¿Por qué parece llamarme? Las preguntas lo acosaban, pero sus pies seguían moviéndose, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. La luz se detuvo repentinamente en un claro del bosque. Mateo, jadeando por el esfuerzo, alcanzó el borde del espacio abierto y se quedó sin aliento. Frente a él, un pesebre humilde se erguía en medio de la nieve. No había nadie alrededor, pero el lugar emanaba una calidez indescriptible, como si el invierno mismo hubiera decidido no tocarlo. El techo del pesebre estaba cubierto de nieve fresca, y una suave luz dorada salía de su interior, iluminando el claro con un resplandor casi celestial. Mateo dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Dentro del pesebre, vio algo que lo dejó paralizado, un niño, pequeño y sereno, descansaba sobre un lecho de paja. Su rostro era de una calma indescriptible, y sus ojos cerrados parecían guardar el secreto de la paz misma. Alrededor del niño, algunos animales lo miraban con atención, como si también sintieran que estaban presenciando algo más allá de lo terrenal.
Mateo sintió como las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Había algo en la presencia de ese niño que tocaba las fibras más profundas de su ser. Su tristeza, que había sido una carga constante, parecía desvanecerse como un susurro en el viento. Dio otro paso hacia adelante y, como si no pudiera contenerse más, habló en voz baja. No sé quién eres, ni por qué estoy aquí. Pero estoy tan cansado. El sonido de su propia voz, quebrada y sincera, resonó en el claro. Mateo no esperaba una respuesta, pero la luz dentro del pesebre pareció intensificarse, envolviéndolo en una calidez que nunca había sentido antes. No eran palabras, pero algo en su interior le decía que sus sentimientos habían sido escuchados. No estaba solo. Mateo se acercó lentamente al pesebre, cada paso acompañado por el crujido de la nieve bajo sus pies. La luz dorada que emanaba del interior parecía intensificarse, bañándolo en un resplandor cálido que contrastaba con el frío de la noche. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una mezcla de asombro y una extraña sensación de paz que comenzaba a llenarlo. Cuando finalmente estuvo frente al pesebre, pudo verlo con más claridad. El niño Jesús descansaba tranquilo, envuelto en una manta sencilla pero luminosa, como si estuviera hecha de la misma luz que iluminaba el claro. Sus pequeñas manos parecían descansar con un propósito sereno, y aunque sus ojos estaban cerrados, Mateo sentía que ese niño podía verlo más allá de lo que las palabras podían expresar. Por un momento, Mateo no supo qué hacer. Se quedó de pie, mirando la escena, como si temiera interrumpir algo sagrado. Pero entonces, las emociones que llevaba dentro comenzaron a desbordarse. Toda la tristeza, el dolor y la soledad que había acumulado durante tanto tiempo salieron en forma de lágrimas silenciosas. No había intentado llorar, simplemente, no podía contenerlo. No sé si puedes escucharme, murmuró, su voz quebrada por la emoción. He estado tan perdido, tan solo. Mateo se arrodilló lentamente junto al pesebre, incapaz de mantenerse en pie bajo el peso de sus sentimientos. Continuó hablando, casi como si estuviera confesando todo lo que guardaba en su interior. No sé por qué vine aquí, pero siento que, tú sí entiendes lo que siento. Siento que, no estoy hablando solo. A medida que hablaba, la luz alrededor del niño parecía responder, pulsando suavemente, como si cada palabra de Mateo fuera acogida con compasión. No había una voz que le respondiera, pero el silencio del claro estaba lleno de algo más, una presencia reconfortante que parecía abrazarlo sin necesidad de contacto físico. En ese momento, Mateo comenzó a sentir algo extraño pero hermoso. Era como si todo su dolor se transformara en recuerdos cálidos, los momentos felices que había compartido con su madre, las risas, los abrazos, las noches de villancicos junto al fuego. Por primera vez, esos recuerdos no lo lastimaron, en lugar de eso, lo envolvieron como una manta de consuelo. Mateo cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo, que alguien, o algo, había escuchado cada palabra, cada sentimiento, y lo había aceptado completamente. El niño Jesús permanecía en silencio, pero su presencia lo decía todo. Mateo entendió que no necesitaba explicaciones, todo lo que estaba buscando ya estaba allí, en ese momento, en ese lugar. Mateo permanecía arrodillado frente al pesebre, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Cada respiración se sentía más ligera, como si el peso de los años de tristeza y soledad comenzara a desvanecerse. Cerró los ojos por un momento, dejando que el calor de aquella luz dorada envolviera todo su ser. De repente, un suave movimiento lo sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos y vio al niño Jesús moviéndose lentamente. Su pequeña mano se extendía hacia él, y aunque no había palabras, Mateo entendió el gesto como una invitación. Dudó por un instante, incapaz de creer lo que estaba viendo, pero algo más profundo, más poderoso que la lógica, lo impulsó a acercarse. Con cuidado y reverencia, Mateo se inclinó más cerca del pesebre. Cuando la pequeña mano del niño tocó la suya, una oleada de calidez lo recorrió, como si la luz del sol hubiera encontrado su camino directo hacia su corazón.
Pero no era solo calor físico, era un amor profundo y puro, uno que parecía sanar cada rincón de su alma herida. El niño Jesús, con movimientos serenos, levantó sus brazos como si ofreciera un abrazo. Mateo, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, se inclinó aún más. Al rodear al niño con sus brazos, sintió una conexión que iba más allá de lo terrenal. En ese instante, todas sus dudas, temores y pesares se disolvieron como la nieve al calor de la primavera. Era un abrazo, pero también era algo más. Mateo sintió como su corazón se llenaba de recuerdos felices, no como un recordatorio doloroso de lo perdido, sino como una fuente de gratitud. Recordó las canciones de su madre, sus risas, y las noches en que ella lo abrazaba junto al fuego. En ese momento, entendió algo que nunca antes había comprendido: el amor que había recibido de ella nunca se había ido. Seguía vivo, dentro de él, latiendo con fuerza. Mientras sostenía al niño Jesús, Mateo sintió que las palabras llegaban a su corazón, no como una voz externa, sino como un susurro dentro de su ser: no estás solo. Nunca lo has estado. Siempre he estado contigo, incluso en tu tristeza. El abrazo se prolongó por lo que pareció una eternidad, pero al mismo tiempo fue un instante fugaz. Cuando Mateo se separó, sus manos temblaban, pero ya no por el frío, sino por la inmensidad de lo que acababa de experimentar. La luz del pesebre parecía más brillante que nunca, y su corazón estaba lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. En ese momento, Mateo comprendió que su dolor había sido escuchado, que sus lágrimas no habían caído en el vacío. Y más importante aún, entendió que, aunque el camino no siempre sería fácil, nunca más estaría solo. El silencio del bosque se volvió casi palpable, roto únicamente por el suave crujido de la nieve bajo las rodillas de Mateo y el sutil resplandor que emanaba del pesebre. Mientras permanecía de rodillas, con el corazón aún latiendo con fuerza tras el abrazo del niño Jesús, una serie de recuerdos comenzó a invadir su mente. No eran recuerdos cualquiera, eran los momentos más felices de su vida, aquellos que creía perdidos en el abismo de su tristeza. Vio a su madre, con su sonrisa cálida y sus manos trabajando con esmero para decorar un árbol navideño sencillo pero hermoso. Escuchó su voz cantando villancicos mientras horneaba pan dulce en las noches de invierno. Recordó las veces que, de niño, corría a sus brazos después de un día difícil y encontraba en ellos el refugio perfecto. Cada imagen y sonido se sentía tan real que era como si su madre estuviera allí, a su lado, sosteniéndolo una vez más. Mateo cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. Por primera vez, entendió que esos momentos nunca se habían ido realmente. Estaban vivos en su corazón, esperando ser recordados y celebrados, no como un doloroso pasado, sino como un regalo eterno. Fue entonces cuando sintió algo más, un mensaje que no venía del exterior, sino que se manifestaba desde lo más profundo de su ser. No eran palabras, sino un entendimiento claro y profundo: el amor nunca desaparece. Trasciende el tiempo, la distancia y la muerte. Está en cada recuerdo, en cada acto de bondad, en cada conexión que hacemos con los demás. Mateo abrió los ojos y miró al niño Jesús, que seguía descansando serenamente en el pesebre. Aunque no hablaba, su sola presencia transmitía más que 1000 palabras. En ese instante, Mateo comprendió que el abrazo no solo había sido un consuelo para él, sino una revelación. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor que hemos recibido y dado siempre encuentra una manera de iluminar nuestro camino. Con el corazón ligero, Mateo se puso de pie. La luz del pesebre parecía envolverlo, y su tristeza, que durante tanto tiempo había sido una carga, ahora se sentía como un puente hacia algo más grande. Comprendió que su madre nunca lo había dejado realmente y que el amor que compartieron era eterno. Mateo susurró, con la voz quebrada pero llena de gratitud: gracias, gracias por mostrarme que no estoy solo. El bosque parecía responder, con el viento acariciando suavemente las ramas y el cielo despejándose para revelar un manto de estrellas brillantes. En su corazón, Mateo sabía que había encontrado no solo consuelo, sino también una nueva forma de vivir, con esperanza, con gratitud,
y con el amor como guía. Con el amanecer pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Mateo comenzó a caminar de regreso al pueblo. Sus pasos eran firmes, pero su corazón era lo que realmente había cambiado. Por primera vez en años, no sentía el peso de la tristeza sobre sus hombros. En su lugar, una sensación de propósito y paz lo llenaba por completo. La luz del pesebre, aunque ahora detrás de él, parecía haber dejado una huella imborrable en su interior. A medida que se acercaba a las primeras casas del pueblo, Mateo notó algo que antes había pasado por alto, las pequeñas señales de vida que llenaban el lugar. Una mujer mayor barría la nieve de su puerta mientras tarareaba un villancico. Un grupo de niños jugaba con bolas de nieve, sus risas resonando como campanas en el aire fresco. Mateo sintió que estaba viendo todo con nuevos ojos, como si el abrazo del niño Jesús le hubiera enseñado a percibir la belleza en los detalles más simples. Llegó a la plaza central, donde un árbol de Navidad decorado modestamente se alzaba como un símbolo de esperanza para el pueblo. Mateo se detuvo y respiró profundamente. Había una calidez en el ambiente que no podía ser explicada solo por las luces o las decoraciones, era como si el espíritu navideño estuviera vivo, palpitando en cada rincón. Decidido a compartir lo que había experimentado, Mateo se dirigió a una panadería local donde solía pasar desapercibido. La panadera, una mujer amable llamada Clara, lo saludó con sorpresa. «Mateo, qué alegría verte por aquí tan temprano. ¿Todo está bien?», preguntó, notando el cambio en su semblante. Mateo, con una sonrisa sincera, respondió: «Más que bien, Clara. He entendido algo muy importante, y quiero compartirlo con los demás». Sin pensarlo demasiado, Mateo comenzó a contar su experiencia. Habló del pesebre en el bosque, del abrazo del niño Jesús, y de cómo ese momento había transformado su tristeza en gratitud. Clara lo escuchó con atención, y para su sorpresa, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Mateo, yo también he sentido esa soledad. Creo que todos en el pueblo hemos sentido algo parecido. Gracias por compartir esto. Necesitábamos escucharlo». Pronto, la historia de Mateo comenzó a correr por el pueblo. Las personas, que antes caminaban ensimismadas en sus problemas, comenzaron a abrirse unas con otras. Compartieron recuerdos, emociones, e incluso actos de bondad que habían olvidado. Mateo se convirtió en un puente entre ellos, uniendo corazones con su simple pero poderosa historia. Esa noche, el pueblo estaba más vivo que nunca. Las luces del árbol de Navidad brillaban con más intensidad, y las calles resonaban con villancicos cantados a coro. Mateo caminó entre ellos, sintiéndose parte de algo más grande. Comprendió que su experiencia no solo lo había sanado a él, sino que también había tocado las vidas de quienes lo rodeaban. Días después de haber compartido su experiencia con el pueblo, Mateo sintió un impulso inexplicable de regresar al lugar donde todo había comenzado. Había algo en su corazón que lo llamaba de vuelta al claro del bosque, como si una parte de él quisiera asegurarse de que lo que había vivido no había sido un sueño. Al amanecer, se abrigó bien, tomó una pequeña lámpara y emprendió el camino de regreso. El bosque parecía diferente esta vez. Aunque la nieve seguía cubriendo el suelo y las ramas de los árboles, el aire estaba lleno de una quietud reconfortante, como si el lugar supiera que estaba a punto de ser testigo de algo especial nuevamente. Mateo caminó por el mismo sendero que había seguido aquella noche, con cada paso llenándolo de una mezcla de expectativa y paz. Cuando llegó al claro, se detuvo en seco. El pesebre seguía allí, pero estaba vacío. La luz dorada que lo había envuelto aquella noche ahora era más tenue, pero todavía presente, como un susurro que se niega a desaparecer. Mateo se acercó con cuidado y, al mirar dentro del pesebre, encontró algo que lo dejó sin palabras: una pequeña estrella dorada, hecha de un material que parecía vibrar con luz propia. Tomó la estrella con manos temblorosas, y en cuanto lo hizo, una sensación de calidez y comprensión llenó su ser. No necesitaba palabras ni explicaciones. Mateo entendió que el abrazo del niño Jesús no había sido solo para él, sino un mensaje universal de amor, esperanza y conexión. Aquella estrella era un recordatorio tangible de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Con la estrella en sus manos,
Mateo regresó al pueblo. La colocó en la cima del árbol de Navidad en la plaza central, y esa noche, mientras los habitantes del pueblo se reunían a su alrededor, una luz cálida y brillante emanó de la estrella, iluminando no solo las calles, sino también los corazones de todos los presentes. Mateo reflexionó sobre su experiencia y sobre cómo el amor que había recibido en su vida, tanto de su madre como del niño Jesús, le había dado la fuerza para transformar su tristeza en gratitud. Se dio cuenta de que, aunque la vida puede traer dolor, el amor siempre encuentra una manera de mostrarse, ya sea en un abrazo, en un recuerdo o en un acto de bondad. Antes de retirarse a su cabaña esa noche, escribió en su diario: "El abrazo del niño Jesús me mostró que el amor nunca muere. Vive en cada corazón dispuesto a recordarlo y compartirlo. Esta Navidad, y todas las que vengan, llevaré esa luz conmigo y la compartiré con quienes la necesiten". Mientras las luces del pueblo parpadeaban como estrellas en el cielo, Mateo cerró los ojos con una sonrisa. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero ahora lo recorría con un propósito renovado. La paz que tanto había buscado estaba finalmente en su interior, y con ella, los sueños que esa noche tendría serían dulces y llenos de esperanza. Gracias por acompañarme en esta mágica historia. El abrazo del niño Jesús nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza siempre están presentes. Solo necesitamos abrir nuestro corazón para sentirlos y compartirlos con quienes más lo necesitan. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete a mi canal Historias para Dormir y Soñar para más relatos que te llenen de paz y te ayuden a descansar con esperanza. Dale like y comparte este video con alguien especial que pueda necesitar un poco de luz en su vida. Recuerda, cada noche es una nueva oportunidad para soñar con gratitud y despertar con propósito. Nos vemos en la próxima historia. Dulces sueños.